Había una vez, en un pequeño pueblo de Japón, una mujer hermosa llamada Akiko. Todos en el pueblo hablaban de su belleza. Sus largos cabellos negros caían como una cascada de seda sobre sus hombros, y su piel era tan suave y clara que muchos decían que era como la luna en una noche despejada. Sus ojos eran grandes y expresivos, y cuando sonreía, mostraba una perfecta hilera de dientes blancos. Akiko era admirada por todos, y no había hombre en el pueblo que no quisiera estar con ella. Pero detrás de esa belleza se ocultaba una historia llena de tristeza y oscuridad. Akiko estaba casada con un hombre llamado Kenji, un samurái. Kenji era un hombre fuerte y valiente, pero también era muy celoso. Amaba a Akiko con locura, pero su amor estaba mezclado con una terrible desconfianza. Kenji sospechaba que Akiko lo engañaba, aunque no tenía pruebas de ello. Cada vez que salía de casa para cumplir con sus deberes como samurái, su mente se llenaba de pensamientos oscuros sobre lo que podría estar haciendo su esposa mientras él no estaba. Un día, Kenji regresó a casa antes de lo esperado. Había terminado su trabajo temprano y quería sorprender a Akiko, pero al llegar a su casa, la encontró hablando con un hombre desconocido. El corazón de Kenji se llenó de furia. Sin esperar una explicación, sacó su espada y atravesó al hombre. Akiko gritó de horror y trató de explicar que el hombre era solo un viajero que había pedido agua, pero Kenji estaba ciego de ira y no escuchó. En su rabia, Kenji atacó a Akiko. Con un movimiento rápido, cortó su boca de oreja a oreja, dejando una cicatriz terrible. La herida no solo destrozó su rostro, sino también su espíritu. La hermosa Akiko, que antes era admirada por todos, se convirtió en un ser lleno de dolor y vergüenza, incapaz de soportar su nuevo aspecto y el odio en los ojos de su esposo. Akiko huyó al bosque cercano. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Nadie en el pueblo volvió a ver a Akiko, pero comenzaron a circular rumores. Algunas personas decían que la habían visto vagando por el bosque, con una máscara cubriendo su rostro desfigurado. Otros afirmaban que escucharon sus lamentos en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba fuerte y hacía que las ramas de los árboles crujieran como si fueran huesos. Con el tiempo, la historia de Akiko se transformó en una leyenda, y su nombre cambió. Ahora la llamaban Kuchisake Onna, que significa la mujer de la boca cortada. Según la leyenda, Kuchisake Onna se aparecía en las noches a aquellos que caminaban solos. Vestía un kimono blanco y una máscara que cubría la parte inferior de su rostro. Se acercaba lentamente a sus víctimas, y con una voz suave les preguntaba, ¿soy hermosa? Si la persona respondía que sí, Kuchisake Onna se quitaba la máscara, revelando su rostro mutilado. Luego preguntaba, ¿y ahora? Si la persona gritaba o intentaba huir, Kuchisake Onna los mataba con unas tijeras grandes que siempre llevaba consigo. Pero si la persona respondía que aún era hermosa, Kuchisake Onna, aunque sorprendida, les hacía la misma herida en la boca, cortándoles de oreja a oreja, para que se parecieran a ella. La leyenda dice que la única forma de escapar de Kuchisake Onna es engañarla. Algunos cuentan que si le dices que es promedio o normal, ella se confundirá y te dará tiempo para escapar. Otros creen que si le ofreces dulces o caramelos, se distraerá lo suficiente para que puedas huir. Pero nadie sabe con certeza cuál es la mejor manera de enfrentarse a ella, y pocos han sobrevivido para contarlo. A medida que la historia de Kuchisake Onna se extendía, la gente en el pueblo comenzó a tener miedo de salir por la noche. Los niños eran los más asustados, ya que las madres les contaban la historia para que se comportaran. Les decían que si se portaban mal, Kuchisake Onna vendría a buscarlos. Así, la leyenda se convirtió en parte de la vida cotidiana del pueblo, una advertencia sobre los peligros que acechaban en la oscuridad. Pero la historia de Kuchisake Onna no se limitó solo a un pueblo. Con el tiempo, la leyenda se extendió por todo Japón, y cada región le añadió sus propios detalles.
En algunos lugares, se decía que Kuchisake Onna podía aparecer incluso durante el día, mientras que en otros, se contaba que solo atacaba a los hombres, vengándose de lo que le había hecho su esposo. Muchos años después de su primera aparición, en la década de 1970, la leyenda de Kuchisake Onna experimentó un resurgimiento. En ese tiempo, se reportaron varios avistamientos de una mujer que coincidía con la descripción de Kuchisake Onna. Estos avistamientos ocurrieron en diferentes partes de Japón, lo que llevó a una especie de pánico. Los niños se negaban a caminar solos, y algunos adultos incluso empezaron a llevar tijeras o cuchillos para protegerse. Las historias de esos encuentros variaban, pero todas compartían un detalle. La mujer preguntaba si era hermosa, y luego atacaba. Cuenta la leyenda que joven estudiante, llamado Hiroshi, regresaba a su casa después de clases cuando vio a una mujer de pie bajo un árbol. Era muy alta y vestía un abrigo largo y oscuro. Tenía una máscara quirúrgica que le cubría la mitad del rostro, lo cual no era raro en Japón, ya que muchas personas usaban máscaras para evitar enfermedades o protegerse del polvo. La mujer se acercó a Hiroshi y le preguntó: ¿Soy hermosa? Hiroshi, pensando que la pregunta era extraña pero inofensiva, respondió que sí. De repente, la mujer se quitó la máscara, mostrando su rostro con la boca cortada de oreja a oreja. ¿Y ahora?, preguntó. Hiroshi, paralizado por el miedo, no pudo responder. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer sacó unas tijeras y se abalanzó sobre él. Hiroshi nunca llegó a casa esa noche. La desaparición de Hiroshi y otras similares llevaron a que la historia de Kuchisake Onna se convirtiera en noticia en todo el país. La leyenda de Kuchisake Onna se hizo tan conocida que incluso se realizaron películas y programas de televisión sobre ella. Cada vez más personas comenzaron a creer que Kuchisake Onna era real y la paranoia se extendió. Nadie sabe realmente si Kuchisake Onna es solo una leyenda o si alguna vez fue real. Pero lo que sí es cierto es que su historia ha perdurado a lo largo de los años y continúa asustando a aquellos que la escuchan. Algunos dicen que Kuchisake Onna todavía vaga por las calles, buscando nuevas víctimas para que compartan su dolor. Otros creen que su espíritu finalmente encontró paz y que ya no atormenta a los vivos. Pero mientras haya alguien que cuente su historia, la leyenda de Kuchisake Onna seguirá viva. El bosque donde se dice que Akiko se refugió después de su terrible mutilación se ha vuelto un lugar de leyenda por sí mismo. Los lugareños evitan entrar en él, especialmente al anochecer, y los pocos que se han aventurado en sus profundidades hablan de sentir una presencia pesada, como si alguien los estuviera observando. Algunos aseguran haber visto figuras fugaces entre los árboles, mientras que otros han oído susurros que parecen venir de todas direcciones. A lo largo de los años, han surgido diferentes versiones de la historia. En algunas, Akiko es una mujer bondadosa que fue maltratada por un esposo abusivo y ahora busca venganza solo contra aquellos que muestran crueldad. En otras, es un espíritu maligno que se deleita en causar dolor a los inocentes. Sin embargo, en todas las versiones, la esencia de la historia siendo la misma, la de una mujer que sufrió una gran injusticia y cuyo dolor la transformó en algo más que humano. Se dice que Kuchisake Onna sigue vagando por las calles de Japón, buscando nuevas víctimas a las que preguntar: ¿soy hermosa? Y aunque muchos afirman que no es más que una historia para asustar a los niños, otros creen que, en las noches más oscuras, cuando todo está en silencio, es mejor evitar las calles solitarias y desiertas, por si acaso uno se encuentra con una mujer con una máscara que oculta una terrible verdad. Al final, la leyenda de Kuchisake Onna no es solo una historia de miedo, sino también una advertencia sobre los peligros de la ira y la desconfianza. Es una historia que ha perdurado porque toca fibras profundas del alma, y mientras haya quienes la cuenten, Kuchisake Onna seguirá acechando en la oscuridad, esperando a que alguien se cruce en su camino para hacerle la temida pregunta: ¿soy hermosa?
síguenos en YouTube y Facebook.